vivió momentos antes de ser crucificado a través de una oración con sus tres íntimos. El Getsemaní, en el Monte de los Olivos, fue donde partió Jesús al cielo. Y dice el libro de Zacarías que precisamente allí sería donde Él va a retornar en la segunda venida. ¿Cuántos pueden aplaudir a la palabra? Precisamente en este Monte de los Olivos, Jesús, seguido por una multitud, dice la Biblia que comenzó a enseñar algunos temas que eran conocidos por el pueblo de Israel. Jesús comenzó a hablar de una serie de temas. Comenzó a hablar de la oración. Israel sabía de la oración. Comenzó a hablar del ayuno. Israel conocía de ayuno. Comenzó a hablar del adulterio. Comenzó a hablar de la bienaventuranza. Es decir, que Jesús comienza un largo sermón hablando de una serie de temas que Israel, puede decir, los oyentes conocían muy bien. Pero yo no sé cuántos de los que están aquí han podido ver los detalles. Que antes de comenzar el tema del cual iba a tocar, aparecía esta frase: oíste decir. Oíste decir. ¿Por qué Jesús utilizaba esta expresión? Porque esas enseñanzas habían sido dadas a Israel, pero no conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Sin embargo, Jesús comenzó a corroborar, comenzó a enseñar como debía de haber sido enseñada la Biblia. Pero al terminar este sermón, Jesús encapsuló todas estas enseñanzas con una palabra. El fin del sermón del monte termina con una palabra, es la que acabamos de leer. Dice la Biblia que luego que Jesús culmina su sermón, dice que a qué compararé al hombre prudente, que es el que oye estas palabras, estas enseñanzas y las pone por obra. Le compararé a un constructor, a un edificador, a un albañil, a un ingeniero de obras civiles, que tiene la ardua tarea de construir, de hacer una edificación. Este constructor no va a construir un centro comercial, no. La tarea que tiene este constructor, este edificador, no es de construir un edificio donde van a vivir mucha gente. No, este constructor tiene una tarea de construir nada más y nada menos su propia casa. ¿Cuánto alaban a Dios? Es decir, que no solamente en esta casa habitaría Él, sino también ustedes queridos. Bajo ese techo que Él va a construir, no solamente Él va a vivir allí, sino también ustedes queridos. Para ese constructor cometer un error, poner su vida en riesgo, no solamente la de Él, sino también de ustedes queridos. Nos alaban a Dios. Pero quiero, amado, que podamos entender más ampliamente esa parábola para concluir hay normas. Aquí en Venezuela eso no existe. En Venezuela cada quien construye como quiere, pero fuera de este país no es así. Por ejemplo, construir en Japón, aunque usted tenga el dinero y sea el dueño del terreno, la ley exige que para construir sea una casa, un edificio, un colegio, cualquier edificación tiene que regirse por normas de
aquel lugar. Por ejemplo, Japón es una área donde continuamente hay movimientos sísmicos, terremotos, eso es continuamente. Estuve viendo un documental donde los ingenieros inventaron para poder construir los rascacielos una serie de patines enormes, mega patines, donde el edificio está cimentado en esos patines. Cuando vienen los terremotos y las sacudidas, las ruedas gigantes se mueven y así pueden evitar que sea derrumbado la estructura. Bueno, ese constructor tiene un trabajo y no es nada. La Biblia dice que ese constructor tiene que edificar una casa en un lugar donde es inevitable la lluvia. Él no la puede evitar. Los vientos huracanados y el desbordamiento de los ríos son inevitables. Inevitables y van a venir contra esta edificación. ¿Cuánto alaban a Dios? Este constructor no puede decir, no, yo no voy a construir mi casa al lado de un río donde yo sé que eso se desborda, donde yo sé que los vientos huracanados y las lluvias que son frecuentes en este lugar, yo mejor voy a construir algo más seguro. No, él no tiene esa opción. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay dos cosas. Uno, estos tres elementos, estos tres enemigos, simbolizan este mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es amado inevitable. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Amado, vivimos en un mundo donde continuamente Él nos va a atacar. Es inevitable. Usted no lo puede evitar. Lo que sí se puede evitar es no ser arrastrado por Él. Eso sí lo puede evitar. Este constructor prudente, dice la Biblia en el paralelo de Lucas, dice que hondó y cavó hasta conseguir la roca. ¿Por qué tuvo que hondar y cavar? Usted no ha notado que cuando las lluvias salen y se vuelven las calles unos ríos, pero luego al acabarse la lluvia se va el agua que queda en el asfalto? Una arena. Eso es lo que queda. Arena. Ese terreno donde el edificador tiene que construir, continuamente se desborda el río y lo que dejó fue una corteza de pura arena. El edificador prudente sabe que comenzar una estructura desde la arena es una pérdida. Pondría su vida en riesgo y no solamente la de él, sino todo aquel que se acobije bajo ese techo. El edificador prudente sabe que tiene que sacar lo que no sirve. No alaban a Dios. Tiene que sacar de aquella estructura la arena que no le da firmeza para los ataques que van a venir inevitablemente cuando alaban a Dios. El insensato menosprecia todo aquello. El insensato es ligero para tomar decisiones. El insensato es un irresponsable que lamentablemente aprende de sus propios errores, porque el necio aprende de sus propios errores, el santo aprende de los errores de los demás. ¿Cuántos alaban a Dios? El insensato llegó a buenas a primeras, violentando las normas de construcción, haciendo a un lado los peligros inevitables, y fue ligero y contigo. Cuando vinieron los ataques, fue derribado. Mientras el otro se mantuvo firme. ¿Cuál es su fundamento?
¿O en qué ha pasado tu vida? ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola? En este contexto que simboliza la roca. En este contexto, la roca es la palabra de Dios. El que oye y hace estas palabras, le compararé a un constructor prudente que edificó su casa sobre la roca inconmovible. Y en este contexto, la roca es la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a la palabra santa de Dios? Que es el mismo verbo, es el mismo Cristo en su esencia, la palabra de Dios. Yo me hacía una pregunta. Desarrollé este tema, amado. Un día se llegó a mí una hermana llorando y me dice: hermano Joan, estoy cansada de comer cotufa seca en mi iglesia. Estoy cansada ya porque en mi iglesia no me alimenta. Siempre es lo mismo. No hay un pasto sólido. He tenido que ir a otras iglesias para poderme comer un pasto verde y fresco que me alimente. Como predicadora, vamos a sentir una enorme responsabilidad delante de Dios. Y comencé a meditar en lo que está sucediendo en los días de hoy y a buscarle una respuesta bíblica. Yo me hacía una pregunta que sucedió con la iglesia de hace 30 años atrás. Estoy hablando de una iglesia, amado, donde el Señor hacía sanidades frecuentemente. Era normal que el Señor en un culto de oración sanara a un enfermo, que en un culto, en una manifestación del Espíritu Santo, se moviera en cualquier punto sin necesidad de ser un culto especial o de venir algún predicador de afuera. Estoy hablando de una iglesia, amado, donde cuando se decía vamos a evangelizar, sobraba, chocaba a la gente, aleluya. La iglesia de hace 30 años, cuando hacía campañas, amado, había una receptividad, no solamente por los mismos hermanos que apoyaban la actividad con ayunos y oración, no como en los días de hoy, que mientras el director y el predicador están engañosándose, la iglesia está mandando mensajes, están montados por los carros, están perdiendo el tiempo en lugar de estar orando y clamando para que las almas puedan llegar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso era notorio, que aún en el mundo los mundanos respetaban, amados, el pueblo de Dios. Y tenían una música la apagada. No, más volumen de nada. Yo me preguntaba qué pasó Dios con esa iglesia de hace 30, 25, 20 años atrás. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están esos pastores? Pastores, amados, duros, estrictos, que quizás porque un joven jugando fútbol, 8 meses de disciplina. Hablé con un varón que me contó en una oportunidad que le metieron en disciplina 6 meses porque andaba en el patio de su casa con una franelilla. En Canoa estuve compartiendo con un varón, tiene ya como casi 40 años en el Evangelio. Y él me dijo que una vez, siendo joven, no bebió y cometió fornicación con la novia. 11 años por disciplina. 11 años. Yo me hacía la pregunta que ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde está una gran mayoría de esta iglesia? Hoy por hoy son los pastores más depravados. Hoy por hoy son los pastores más divertidos. Muchos de esos hermanos, amados, hoy por hoy son los que pertenecen a estas iglesias libertinas y prostitutas espiritualmente que se revuelcan con cualquier amante.
que a todos le dicen amén. Son miembros, son líderes amados que hoy por hoy pertenecen a la basura del G12. Estos líderes, aleluya, y muchos de esta gente que viene de esta generación, hoy por hoy, amado, no quiere saber de Dios. He conocido ministros que hace 20 años hacían temblar en el pueblo de Dios. Hoy, amado, andan con un cigarro en la boca. Amado, directores, amados, terribles, que hoy por hoy, amado, son prostitutas, son drogadictos. Hoy por hoy, amado, un decaimiento terrible. Yo me hacía la pregunta, Dios, ¿cómo es posible que hayan sido derribados tan fáciles? Pero conseguí la respuesta. ¿Cuál es tu fundamento? Comencé, amado, a meditar y a interrogar y a investigar. Porque Satanás entra en una iglesia de 30 años. Y de la noche a la mañana, la lucha. Pastores, amados, que hoy están en el mundo. Pastores que jamás creyeron caer. Están en el mundo. Yo preguntaba al Señor cómo es posible. Hogares amados de cristianos que están por el suelo. La mayoría de los matrimonios, la mayoría son infelices. Tengo un seminario titulado La Familia. La mayoría son infelices. La mayoría. Viven solo y apariencia. Son una cosa de Dios, pero cantamos. Quiero, hermano, que podamos entender hasta dónde está sucediendo, hasta dónde está ocurriendo cosas. ¿Cuál es tu fundamento? Era una iglesia, amado, que le gustaba el déjalo mover. Yo siempre he dicho, amado, el déjalo mover es bueno, pero el déjalo mover del cual hablan algunos es destruir los ventiladores. Hermano, déjalo que muera. Mira, esa actividad tuvo poderosa. Mire, partieron 10 villas y reventaron 4 villas y se volvió el poder de Dios. Quiero decir, amado, que el Espíritu de Dios condenado para toda la mano. El Espíritu de Dios. Pero yo digo algo, porque cuando te llama a las 2 de la mañana para que gimas y llores por aquellos que están pasando, no dejes lo que se mueva para toda la alaban a Dios. Mira, cuando porque cuando hiciste mercado y te dice dale la mitad a mi tierra, deje lo que se mueva para toda la a Dios. Ahí es donde usted tiene que dejar que se mueva. A Dios. Mira, cuando Dios te dice dale a mi cielo, dale a mi tierra, deje lo que se mueva. Y una realidad más. No hay un pueblo tan desordenado como nosotros los evangélicos. Es algo que no se puede negar. Testigos de Jehová, de Rose, ellos son ordenados. Y van al infierno, pero están ordenados. Usted no ve muchachos, nada, ordenados. ¿Por qué los niños de ellos sí se sujetan? Usted ve en una misa. Usted no ve esos disparates que ve la gente comiendo chicle, la gente hablando por celular. Usted no ve eso. Es un hombre. Esta iglesia, amado, de hace 30 años, le gustaban los dones y eso era bueno. Pero esta iglesia tenía un problema. Esta iglesia, amado, la Biblia la hizo a un lado. Esta iglesia no se preocupó por escudriñar la palabra. Era una iglesia analfabeta espiritualmente. Y hace 15 años entró el G12 y se metió de una forma
Y lo que envolvió de una forma que hoy ellos son líderes de este tipo de herejía. ¿Cuántos alaban a Dios? Amados, se alejaron del fundamento que es la palabra de Dios. Y hay, amado, una crisis espiritual en los días de hoy. Estaba escuchando el testimonio de un ex sacerdote. Este varón centroamericano durante toda su vida odió el evangelio. Para él nosotros éramos unos herejes. Cuando tenía la edad se alistó en el seminario para graduarse como sacerdote. Pero fue allí cuando comenzó a leer la Biblia. El católico tiene la misma Biblia, excepto unos libros apócrifos, históricos, pero tiene la misma versión. Y cuando él comenzó a leer, comenzó a darse cuenta que el catolicismo está contradiciendo la propia Biblia. Él cayó en un colapso, no lo podía comprender. Que todo lo que dice la santa palabra de Dios estaba en contra directamente del catolicismo. Fue a su profesor y le dijo: profesor, soy confundido, tengo una pregunta para usted. Me he dado cuenta que todo lo que practicamos dentro del catolicismo está en contra de los principios bíblicos de Dios. El profesor, con una sonrisa irónica, le dice, por una pregunta que además de él le dijo: ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a predicar si todo el catolicismo es una mentira? Él con una sonrisa le dijo: dale al pueblo lo que ellos quieren. ¿Quieren escuchar que la Virgen tal? Háblale de eso. Eso es todo lo que tiene que decir. Él dice que desde ese día algo se rompió en su corazón. Y fue el catolicismo de su corazón para darle parte al Espíritu de Dios. ¿Cuánto ganaba la Dios? No hay nada en el planeta, en el universo, que pueda sustituir a la palabra de Dios. Y a mí, amado, me quedó algo en mi mente. ¿Qué está sucediendo en los días de hoy? Es una iglesia, amado, que lo único que quiere es señales. Es una iglesia, amado, emocionalista terriblemente. Amado, casi el 90% de las iglesias en la zona sur están repletos, amado, de hermanos emocionalistas terribles. Sedientos, amado, de señales. Es una iglesia, amado, sensacionalista, que se mueve por sus impulsos. Un día fui a una congregación y el Espíritu de Dios me dijo: no ministra, solo predica. Cuando terminé de predicar, dije: ¿quién pasa por aquí? El pastor me miraba y no entendía. Entregué y le dijo al que me invitó: no me lo invites más. Es una iglesia, amado, que lo único que quiere es enseñar. Estaba compartiendo con un hermano de Ataco. Estamos hablando de este tema. Y me dice: un día, ministro, hice algo que no hago más. Estoy en una iglesia donde se estaban durmiendo todos. Y digo: hermano, para, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Claro, ni se movía. Dijo: veo un demonio que está entrando por la puerta. Y ahí empezaron Rambo, saca la bazooka, Ana, saca la batea. Y ahí se estremecían, se pelucaban. El hermano llegó mirándolo y le dijo: ¡emocionalista! Yo no vi nada. Ojalá a Dios. Es una iglesia que lo único que valora es ver cuántos se cayeron. El problema, amado, en los días de hoy
en los dones. Su mirada se mueve en los dones, para ello un culto de poder. Es cuando aquella noche cayeron multitudes, mire, la gente lloraba y eso estuvo poderoso, pero el predicador lo que predicó fueron 15 minutos, y en 15 minutos lo que Dios fue disparatera, y lo más irónico y demoníaco, amado, en los días de hoy, que la iglesia todo le dice amén. Disparateras antibíblicas, pero no tienen los sensores activados, los anticuerpos activados para saber cuándo es Dios quien habla y cuándo es la carne que está hablando. Cuando alaba a Dios, aleluya. Triste, amado, la mayoría lee la Biblia, pero no la investiga. Y no es leer, es escudriñar. Quien lee la Biblia sin entender lo que leyó, es como quien se siente a escuchar una música en un idioma que no entiende. Terminó la música y dijo, sonó bonito, pero no sé qué dijo. Es una iglesia, amado, donde los mismos mundanos le callan la boca porque no tienen respuesta. Y esto ha generado, amado, caos. Un día llegó un hermano y estábamos conversando. Y él era predicador. Me dice, hermano Joan, vamos a orar. ¿Orar? Y en eso que estamos orando, el hombre comenzó no sé cómo que lo está apoyando. Y de pronto comienza y de pronto, amado, dice esta palabra: yo soy el que hace levantar grandes tempestades, dice el Señor. Lo dijo eso y sí me detuve. Esperé que se le pasara, no sé si era una posesión, lo dejé que se le pasara el efecto. Cuando terminó le hice una pregunta, amado, tengo dos preguntas. Una es, explíqueme qué es el callado. ¿Cómo así? Sí, entonces, eso es hablar en lengua. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo, amado, que el hablar en lengua es eso? El hablar en lengua son idiomas. ¿Cuántos alaban a Dios? No es decir sonetos, aleluya, sin sentido. Luego le dije, habla la Biblia. Y lo llevé cuando Jesús reprende a la tempestad y le dice, calla y enmudece. Expliqué, Jesús apacigua las tempestades, Satanás es el que lo levanta. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo lo que está sucediendo en los días de hoy, que hoy por hoy muchos ministros han faltado la palabra de Dios por seguir voces. Una hermana un día me dijo, estaba hablando y diciendo que el Espíritu de Dios le dijo que tomase una copita de aceite todos los días. Según para sentirse más libre. Entonces le dije, hay dos cosas aquí. Una, está endemoniada. Porque si usted necesita liberación es porque está endemoniada. No. Dos, ¿quién dijo que los demonios salen con aceite? ¿A dónde la Biblia enseña que los demonios salen con aceite? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre serán fuera demonios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amado, que el diablo se saque fuera con aceite, pero milenio fuera amado, un quesito. Mire, amado, yo tuviera mi pistolita de agua pero llena de aceite. Eso sería una maravilla, que haremos al diablo y él me daba una quina de aceite. Si sería fácil, no ayude, no lleve una vida santa de él. Si usted va a lograr, amado, que este bicho, aleluya,